Buenos días, doctor García Tobar. Mi nombre es Carlos Alberto López Iribe. Soy alumno del Colegio de Investigación Educativa en el doctorado en Formación Didáctica. Mi compañero Adrián Torres y su servidor no tuvimos la oportunidad de estar presente. Es por ello que estamos mandando este video para poder calificar la presencial. Buenos días, doctor Manuel García Tobar. Mi nombre es Adrián Torres Sánchez, también alumno del Colegio de Investigación Educativa. Y igual que mi compañero, por no haber asistido a la presencial, pues estamos realizando esta presentación para poder acreditar en una parte su materia. Continuando con nuestra exposición, la elaboración del problema. En la metodología docente de aprendizaje basada en problemas en la ABP, la actividad comienza presentándole a los estudiantes un problema que deben analizar y resolver en grupo. A pesar de los distintos formatos que este se puede presentar, generalmente es un texto de pocas líneas que describe una situación de la vida cotidiana o profesional, relacionada de algún modo con la disciplina o materia que se esté llevando. Elaboración del problema. Diversos expertos en ABP coinciden en afirmar que la elaboración del problema es un factor crítico y central para el éxito de este método. Es, pues, el eje central alrededor del cual gira todo el proceso de ABP. El problema debe estar elaborado antes de comenzar la actividad con los estudiantes. Dentro de la fase de planificación, aunque no es una tarea fácil, a veces se prestan poca atención al diseño del problema. De hecho, cuando no está bien planeado, los estudiantes del grupo tendrán dificultad para activar sus conocimientos previos. ¿Qué es un problema? Es algo que ignoramos y tenemos que resolver. Problema son muchas cosas. Comprender un fenómeno complejo es un problema. Resolver una incógnita, una situación por lo cual no se conocen caminos directos e inmediatos, es un problema. Encontrar una forma mejor de hacer algo es un problema. Hacerse una pregunta o plantearse un propósito sobre posibles relaciones entre variables es un problema. No comprender en su complejidad un fenómeno natural o social es un problema. Para el aprendizaje basado en problemas, el problema sirve como estímulo para el aprendizaje. Tipos de problemas. Hay diversas clasificaciones de tipos de problemas con arreglos a diversos criterios de clasificación. Según el nivel de complejidad, tenemos el nivel 1. Este nivel corresponde al típico problema de final de capítulo de un manual. Aquí solo se requiere aplicar conocimientos y comprensión. Nivel 2 equivale al tipo de problema con aspecto de historia o relato, pero también ubicado típicamente al final del capítulo y por lo tanto referido a su temática. Aquí requiere aplicar conocimientos, comprensión y aplicación de teorías. Nivel 3 es el nivel de los problemas ABP, requiere capacidad de análisis, síntesis y evaluación. Están relacionados con el mundo real y no toda la información necesaria para resolverlos está contenida en el propio problema o incluso en los textos del curso. En consecuencia, los estudiantes necesitan hacer investigación, descubrir nuevos materiales, llegar a juicios o decisiones basadas en información aprendida. El problema puede tener más de una respuesta aceptable. Siguiendo con los tipos de problemas, tenemos según el propósito curricular. Por ejemplo, problemas de guía u orientación, diseñados simplemente para focalizar la atención de los estudiantes en los conceptos centrales del curso. Problemas para evaluación o examen. Examen de problema en el que los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos de la asignatura. Problemas para ilustrar principios, conceptos o procedimientos.
Aquí trata de problemas que propone el profesor, como ejemplo, situaciones concretas que obligan a que los alumnos inductivamente descubran aplicaciones, definiciones o procesos. Problemas para fomentar la razón, razonamiento, comprensión y contenido de la asignatura. Aquí trata el problema que se utiliza para estimular y entrenar habilidades cognitivas de razonamiento, análisis y síntesis de la información contenida en el temario. Según la forma que puedan adoptar. Tipo pantanoso. En el caso del problema que presenta un complejo desorden y que contiene numerosos subproblemas. Otro tipo es el dilema, que representa el tipo de problema en lo que existen más de una alternativa de solución, cada una de las cuales tiene un pro y un contra. El diseñador del problema conoce dichos pros y contras, pero obliga a los estudiantes a elegir entre alternativas que impliquen un sacrificio o desventaja en cualquiera de las decisiones adoptadas. Tipo rutinario es el tipo de problema habitual que se encuentra el profesor y estudiantes en el ámbito escolar y manuales de texto. Este no es el típico problema ABP, como veremos en un apartado posterior. Tipo de aplicación. Al estudiante se le asigna un problema de actividades de intervención que se debe aplicar y debe buscar de manera de garantizar el éxito de la aplicación de ese programa o conjunto de actividades. Características de un buen problema. Se trata de principios generales presentes en los objetivos que se persiguen con esta metodología, que deben guiar al diseño o elaboración de los problemas ABP, en la propia estructura de los contenidos del problema y en su forma de resolución. Siguiendo con las características de un buen problema, los criterios que deben de tener en cuenta al elaborar los objetivos de aprendizaje, donde los objetivos de aprendizaje son los que deben de conducir al diseño del problema y no al revés. Con coberturas de objetivos didácticos. Lógicamente el problema debe de guardar una estrecha relación con los objetivos del curso o asignatura en lo que se inserta la actividad ABP, con objetivos holísticos o multidisciplinares. Cuando se elabora un problema ABP, este debe de incluir contenidos de diversas materias que el estudiante ya ha adquirido y de aquellas otras que en ese momento está cursando. Criterios que debemos tomar en cuenta para la elaboración de los problemas. Estructuración. Los problemas ABP deben de estar mal estructurados y han de ser abiertos. Cuando afirmamos que deben de estar mal estructurados, queremos decir que han de presentar un significado ambiguo y han de ser difíciles de definir. Complejidad. Los problemas ABP deben tener un cierto nivel de dificultad. En otras palabras, no deben de ser fáciles de resolver y por tanto no deben de estar limitados a una única solución. Siguiendo con las características de un buen problema, tenemos algunos criterios que se deben tener en cuenta sobre el contenido de los problemas de la ABP, entre los cuales destacan actualidad de los problemas, auténticos, relevantes para el alumno o basados en la vida real o profesional, apropiados al nivel cognitivo y motivacional de los alumnos. Deben referirse a situaciones actuales o contemporáneas, es decir, problemas de la vida real o del futuro, contexto profesional actuales o recientes. Tenemos también los problemas deben tratar temas del programa del curso ejercitando lo que el estudiante tendrá que hacer muchos días en su vida profesional. También tenemos que los contenidos de los problemas deben ajustarse a nivel de conocimientos y desarrollo intelectual, emocional, social y a los intereses de los estudiantes. Los estudiantes que se enfrentan a problemas más familiares activarán más conocimientos previos durante la discusión inicial, mostrarán más interés por el problema, le dedicarán más tiempo de estudio, adquirirán un conocimiento del asunto de mayor calidad, puntuarán mejor en su examen sobre el tema.
Continuando con las características de un buen problema, tenemos también los criterios que se deben tener en cuenta en cuanto a la forma de resolución. Una característica intrínseca de los problemas de la ABP es que requieren una colaboración grupal para su solución. Su complejidad exige resolverlo en grupo, pero no basta con formar un puzzle entre los miembros del grupo. Por lo tanto, el diseño de un problema ABP debe hacerse de forma que el grupo tenga que sintetizar sus ideas y tomar decisiones para resolverlo. Y no solo buscar información conceptual y didáctica, disponible en cualquier manual. La mala estructuración como característica clave de los problemas ABP. Si hay una característica fundamental de los problemas ABP, es su mala estructuración. Deliberadamente el problema debe ser ambiguo, con varias posibilidades de solución y con poca información o datos. Los problemas bien estructurados son los típicos que aparecen en los textos escolares, pero los problemas que esos mismos estudiantes se encuentran fuera de la escuela, en el mundo real, son más abiertos y poco estructurados. Continuamos con la mala estructuración como característica clave de los problemas ABP. Las principales características de los problemas bien estructurados tienen soluciones convergentes, requieren aplicación de un número limitado de reglas y principios, actúan sobre parámetros bien definidos, todos los elementos y procesos necesarios para resolver el problema son conocidos, las soluciones requieren el uso de procesos lógicos y algorítmicos. Siguiendo con la mala estructuración como característica clave de los problemas ABP, tenemos las principales características de los problemas mal estructurados. Poseen soluciones múltiples, poseen distintas vías o formas de llegar a la solución, no es un procedimiento o algoritmo sino heurístico. Presentan menos parámetros con los cuales son menos manipulantes. Hay incertidumbre acerca de los conceptos y reglas y principios necesarios para la solución, uno o varios aspectos de la situación del problema, por ejemplo, estado inicial, estado final y conjunto de operadores para ir al estado inicial o final no están bien especificados. La información necesaria para resolver el problema no está contenida en el texto del problema. Es inherentemente interdisciplinar, pues requiere la integración de contenidos de diversos ámbitos o dominios disciplinares. Continuando con la mala estructuración, dice, si los problemas ABP que elaboramos tienen el defecto de estar bien estructurados, ocurrirán dos cosas. Primero, los estudiantes perderán la oportunidad de implicarse en la búsqueda de la solución del problema. Y segundo, el problema pierde el sabor de la realidad. La selección de los problemas. Lo primero sería decidir quién lo elabora y luego seleccionarlo y encontrarlo en última instancia. Y si falla lo anterior, tendríamos que crearlos. ¿Quién debe elaborarlo y de dónde se obtiene? Respecto a quién debe elaborarlo, generalmente los problemas son seleccionados por los profesores, aunque también lo son en algunos casos por los estudiantes. Lo normal es que el profesor necesite ayuda y por lo tanto lo deseable sería que el profesor trabajara en equipo para seleccionar y elaborar el problema. Respecto a de dónde se obtenemos los mejores problemas son los que provienen de la experiencia personal y profesional del autor, de situaciones reales o que reflejan una situación real. Las fuentes de los problemas de la vida real son, por ejemplo, revistas o periódicos, medios audiovisuales o documentos. Tenemos las fases en el diseño del problema. Hay que darse un tiempo para desarrollar y probar los problemas antes de realizar la actividad ABP. Explicitar los objetivos curriculares específicos, identificar y centrar las situaciones o escenarios, determinar la extensión del ámbito interdisciplinar del problema, escribir un primer bosquejo del problema, determinar la disponibilidad de recursos, comprobar y chequear el problema, redactar el resto de documentos complementarios. Respecto a la evaluación de la calidad del problema, la calidad de un problema ABP se puede averiguar de tres formas: dos posteriores a la actividad ABP y una dentro de la planificación y por tanto anterior a su realización. La principal y más obvia comprobación de su calidad posterior a la actividad ABP es experimentándolo. La evaluación del proceso ABP que suelen hacer los estudiantes al final de dicha actividad. La comprobación de calidad a priori se pueden hacer una vez elaborado el problema y antes de iniciar la actividad ABP con los estudiantes. Doctor Emanuel García Tovar, muchas gracias. Esto ha sido todo de nuestra parte.
Esperamos tener una calificación favorable. Nos despedimos y que tenga un muy buen día. Gracias y saludos.